Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Maestra Erika, gusto saludarla. Por aquí al maestro Roberto detrás de cámaras. El día de hoy tenemos aquí al doctor David Raya González con nosotros. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Un tema pues sumamente interesante, la verdad. Yo estoy seguro que nos va a ampliar la visión que ya tenemos con respecto al uso de la madera, y pues, en esta ocasión se platicará sobre los usos que tiene la madera desde la antigüedad y obviamente un recurso tan importante que lo vemos a nuestro alrededor, ¿no? También en nuestros hogares. Estoy seguro también que esta plática va a ser dirigido también hacia otras cuestiones, ¿no? Porque sabemos muy bien que a lo mejor nosotros pensamos que únicamente es para los muebles, sin embargo sabemos que tiene una aplicación pues muy, muy amplia, y estoy seguro que la visión que usted nos dará nos ayudará a comprender muchísimas cosas, y pues sobre todo para los compañeros, los estudiantes del área del bachillerato, que también puedan por ahí ver y comprender qué es lo que se estudia en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera. Pues bueno, el día de hoy tenemos el gusto de presentar aquí al doctor Raya González. Él tiene una amplia trayectoria académica, él es el director actualmente de la facultad y tiene una amplia trayectoria en la cuestión de investigación, en la cuestión de publicación de artículos, también en asesorías de tesis, de licenciatura y de posgrado. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestro, y también a la maestra Erika. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos y a todas, jóvenes estudiantes de la prepa. Bien, como ya lo mencionó el maestro, la plática versa sobre los usos de la madera desde la antigüedad. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pequeña introducción. Dice que la madera ha servido al hombre desde que éste apareció en la tierra. Ha contribuido a su supervivencia, a su desarrollo, al desarrollo de la civilización y sigue siendo la materia prima para un gran número de productos. Y a pesar del uso generalizado del cemento, de los plásticos, ha conservado sus usos tradicionales, por lo que se considera importante que los jóvenes estudiantes se familiaricen tanto con los productos de madera, así como con lo que fueron elaborados, y que dominen los nombres comunes con los que se comercializan en el mundo las especies arbóreas de las que se obtienen. De ahí que, aprovechando algunas imágenes escaneadas del libro La Madera, del autor Beasley, en 1978, se hizo esta presentación sobre los usos de la madera desde la antigüedad. Bueno, como ustedes saben, el hombre primitivo pues empezó a usar algunos materiales para su supervivencia. Tal es el caso de la madera, el caso de la piedra y el caso de algunos huesos de animales. Fue lo primero que usó para su supervivencia. Aquí en las imágenes pues vemos algunos usos ya de la madera. En esta vemos aquí cómo está preparándose para cocinar pues la carne para comer, ¿verdad? En este otro vemos el uso de la madera como un soporte y el uso de la madera como una arma para pues conseguir los alimentos. Igual en las otras dos, en la otra figura se ve el uso de la madera como defensa y como uso para pues defenderse de los animales y de los otros grupos que estaban en competencia con ellos. Asimismo, una vez que ya fueron más estables, pues empezaron a hacer utensilios de trabajo a base de madera. Entonces, estos son los usos desde el inicio de la era del hombre. Algunas construcciones primitivas, como es la choza rústica en Australia, un simple lecho de hojas arriba de algún árbol o dos árboles era ya
una protección contra las inclemencias del tiempo, y algunas herramientas que utilizaron en ese tiempo pues versaban sobre el uso de la madera también, como vemos en esta figurita que apenas se alcanza a ver. Un poco más adelante pues ya iniciaron a fabricar sus chozas, como es esta que se observa en la diapositiva. Es una choza de Nueva Guinea que empezaron a realizar pues los hombres de mucha antigüedad. Algunos usos de la madera ya específicos, por ejemplo, se me está moviendo esto. ¿Dónde voy? Aquí. Algunos usos de la madera ya más específicos son, por ejemplo, la construcción de arcos ya un poco más diseñados, que pues eran a base de maderas que tenían cierta flexibilidad. Por ejemplo, el tejo común, que es Taxus baccata, los nombres que vean con letra cursiva son los nombres científicos, y como se le conoce es tejo común. Este es el árbol de donde sacaban en ese tiempo la madera para hacer los arcos en esta forma, como se observa en este dibujito. Se observa cómo es el corte transversal de un arco que utilizaban ellos para la caza y su defensa. La madera pues era de color café, como se observa en esta mesa que fue hecha de esa madera de tejo. En la antigüedad también se han encontrado en las excavaciones en Egipto algunos sarcófagos elaborados de madera. En este caso ya se tenía la tecnología para elaborar triplay o madera contrachapada. Fueron los primeros que empezaron a realizar este material a base de madera, que es el triplay. Y las maderas más usadas que ellos utilizaban era roble, pino de Turquía, teca de la India, ébano africano, tamarindo, acacia, algarrobo y cedro. Algunas de estas maderas, bueno, la acacia es un árbol muy amplio en la copa, y su madera pues es muy bonita, tiene un color café claro. Y la otra madera es roble, que es un encino, es Quercus rubor. También pues es una madera un poco más clara todavía, que ellos usaban. Entre todas estas que les mencioné, estas dos son las que encontré, y estos sarcófagos pues eran hechos a base de estas maderas. Después les protegían con algunos materiales para que fueran durables estas maderas, y bueno, permanecieron ahí durante muchísimos años, y ahora que las han descubierto, la madera pues está intacta, la madera está bien trabajada, y la protegían con algunos materiales naturales como la cera de abeja, por ejemplo, o las resinas, algunos aceites, para que los insectos o las bacterias no las dañaran. Algunas ya cabañas móviles que utilizaron las personas o los hombres nómadas. Es una cabaña móvil de las tribus nómadas de Asia Central. Era un armazón plegable y una o más cubiertas de fieltro. Esto en ocasiones no era fieltro, sino que también podrían ser pieles de animales. Y esta cabañita la podían desmontar en unas horas y volver a montarlas
en unas horas. Entonces era muy rápido el montaje y el desmontaje de estas cabañas. El proceso de fabricación de arcos en la época de las cruzadas, bueno, ya lo mencioné en una de las diapositivas anteriores, pero estas maderas utilizaban varias maderas, no solamente las que les mencioné en la otra diapositiva, sino que también utilizaban la madera de fresno, que es una madera que se puede flexionar muy fácilmente, y la forma de hacer un arco es sacando una pieza de un pedazo de madera, de un tronco, en esta forma, para poder flexionar el arco hacia el centro del tronco, ¿sí? En otra dirección no se podría flexionar, si lo pudiéramos cambiar de dirección no se podría. Entonces, el arco tiene que flexionarse en dirección del centro de la madera, ¿sí? Y ese era cómo hacían los arcos en las épocas de las cruzadas. Utilizaban madera de tejo, de sauce y de fresno. Bueno, el tejo, más adelante tengo una diapositiva donde viene la madera, pero aquí les muestro el fresno, y esta es la madera de fresno, y este es el árbol, ¿sí? Y el nombre científico es Fraxinus udei. Aquí observamos un sillón o silla que utilizaban como trono en Citanum, en Egipto. Citanum proviene de una hija de un rey que se llamó Amón. Se le llamaba Citanum o Citamón, que significaba eso precisamente, la hija de un rey. Y fue una princesa real de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto, que vivió aproximadamente en el año de 1350 a.C. Y este es el trono que ella utilizó. Este trono fue hecho de madera con incrustaciones, tallada en dorado, que pudiera haber sido oro esto, y en madera típica de Memesilón Citanum, de ahí el nombre de la hija del rey, del Citanum. Y esta es la madera, cómo se observa su color, sus vetas. Era una madera muy bonita, muy preciosa. Aquí vemos un trono, más bien una silla o un lecho romano que fue fabricado de ébano. Es una madera muy dura, la más dura de todas las maderas es el ébano, ricamente decorado con taraceado o incrustado con marfil, pasta y piedras semipreciosas. Entonces, esta fue un lecho romano, utilizado pues por los romanos en su tiempo. Y esta es la madera de ébano. Tiene muchos colores, desde negro muy oscuro hasta un café claro. Hay muchas especies de ébano, pero todas en general son muy duras. Y pues las maderas más usadas para hacer estos lechos fueron precisamente el ébano, la teca de la India, ébano africano, tamarindo, acacia, algarrobo y cedro. Un ejemplo de estas maderas pues es el ébano, el que tenemos aquí. Esta madera pues da mucho trabajo cortarla porque es muy dura. Incluso hasta las sierras, cuando cortan esta madera, se calientan y hasta en ocasiones sacan chispas de la dureza que tiene esta madera. Algunos mosaicos de madera del Islam. Este es un púlpito, es donde los padres se subían a dar su sermón, que ya no se utilizan, pero en aquel tiempo pues los utilizaban. Esto está en una mezquita del Cairo del año de 1296 y actualmente está en buenas condiciones.
Probablemente la madera con que fue hecha fue encino. Hay un tipo de encino que se le llama encino velludo, traída de Turquía, y este encino pues son maderas muy duras y que tienen mucha resistencia si no se les hace llegar humedad o si se tiene el cuidado de no tener humedad en esos espacios. Las casas de troncos más antiguas de Noruega, del año 1250, es una casa de troncos o una cabaña de troncos. Esta fue hecha de una madera que se llama oyamel. Esa la tenemos aquí en México también. Hay muchas especies de oyamel. Una de ellas es el Abies religiosa. Son estos arbolitos que incluso se usan mucho aquí en México y en Estados Unidos como árboles de Navidad. Entonces, esta cabañita se encuentra en el Museo de Oslo. Los troncos son de abeto, el techo con tablas gruesas cubiertas de trozos de corteza y encima una capa de terrones o tierra, con sus correspondientes hierbas formando una capa aislante que hacía que la casa fuera muy fresca en el verano e impedía la penetración de la nieve en el invierno. Entonces aquí vemos que incluso crece hierbas encima. ¿Por qué? Porque tiene aquí una capa de tierra como aislante para que el agua pues no penetre hacia adentro y más bien escurra hacia los lados. Y como les comento, esta cabaña fue hecha de oyamel, ¿sí? Es el nombre común. Algunas casas ya de madera de pino, también son antiguas estas casas. Como ven, la construcción es muy, ¿cómo les digo? Como un tipo hongo que es muy, muy angosta de abajo y ancha de arriba. Esta casa se hacían así para proteger la parte de abajo del agua. Cuando llueve, el agua escurre y cae lejos de la parte de abajo para que no salpique la madera y se empiece a pudrir. Entonces, estas cabañas por lo regular se hacían encima de unos troncos grandes y ahí se empezaba a poner el envigado o los troncos que aparecen en estas partes. Sí, igual esta es una casa ya más moderna en Suiza, de 4 plantas con tablas horizontales, pero aquí tiene una construcción de mampostería, es decir, de piedra o tabique, y encima ya va lo que es la madera. Esto servía para que no se empezara a pudrir la madera desde abajo, porque sería muy difícil tratar de reparar unas tablas que estuvieran podridas ya en la parte de abajo y pues tener que tener todo el peso de la casa y entonces pues sería un caos tratar de reparar una casa de este tipo así. Y es mejor protegerla de la parte de abajo para que no se empiece a podrir. Y la protección de la madera es muy importante porque pues si la protegemos de la humedad, si la protegemos de los insectos, pues nos van a dar una vida muy amplia de uso. Más de 60, más de 80, incluso más de 300 años de vida de una madera que sea bien protegida, bien preservada para poderla tener ahí todo el tiempo. Es decir que pues ahí se queda para otras generaciones. Cabañas antiguas, esta cabaña que observan aquí es con troncos horizontales, introducida a los Estados Unidos por los inmigrantes suizos, finlandeses y alemanes. Entonces, estas cabañitas se empezaron a hacer en los Estados Unidos cuando fue pues mucho movimiento de personas de países hacia otros países. Este es un granero sagrado japonés del siglo VII en Nara con troncos horizontales. También es un granero donde guardaban sus semillas para el próximo año sembrar otra vez pues los alimentos, como el arroz, como el maíz, el trigo, todos esos granos. En el templo de la transfiguración de Kisi en Rusia, este templo fue hecho de pura madera. Fue
hecho de esa manera y actualmente está en buenas condiciones. Este fue hecho con una madera de alerce, que es este árbol, y la madera es esta. Y también fue hecho de olmo. Esta es la madera de olmo y este es el árbol. Las ripias ramboidales, las ripias son estas que están aquí, estas que se observan en estas figuritas, están puestas en estas partes del templo, en todo esto. Déjenme ver si la puedo ampliar para que se vea un poco más. Se observa ahí, las ripias son estas que se ven aquí. ¿Sí? Todo esto fue hecho de esa manera y se ponen así para que el agua que escurra no penetre hacia el centro hacia adentro del templo. Se ponen de esa manera para el escurrimiento del agua cuando llueve. Esto es como si fuera una teja de madera, ¿sí? Básicamente es para eso. Entonces, las ripias ramboidales de las cúpulas en madera de álamo, los troncos que se utilizaban en la estructura de la mayoría de los templos era de pino, de abeto, alerce, picea, haya y tilo. Bueno, son nombres comunes que normalmente pues podemos encontrarlo en muchos lugares, en muchos países. El olmo y el roble es un encino y bueno, algunas de estas maderas pues aquí se las presento cómo es la madera y cómo es el árbol. Esta es la madera de olmo y el alerce. El templo de Oryuki en Nara, en Japón, del siglo XVII, también fue hecho de madera, de una madera que se llama Inoki, que es esta, la madera de Inoki. Utilizaban comúnmente madera de pino rojo y cedro de Inoki. En la estructura y en las tallas de arce, morera, o sea, árbol de mora, de la mora, el roble japonés, sándalo chino, los sepulcros del Ilse en el año de 478, construidos con madera de cedro de Inoki. Entonces, la madera que les presento aquí de Inoki, pues es esta. Y más adelante les voy a ir presentando maderas como las que se mencionan aquí, roble, el sándalo y algunas otras, el alerce, en algunas diapositivas más adelante. Una casa doméstica japonesa, son de este estilo, ¿sí? Se utilizaron maderas en las estructuras y paredes, el ciprés, el cedro, la tsuga, la picea, en el techo la madera de sugi, madera de cedro flameada y los muebles de madera de kiri. Entonces, estas casas pues fueron hechas con este tipo de maderas. Aquí les presento algunas de ellas. Son el kiri, es este árbol que es muy bonito y su madera pues no se diga que también es muy bonito, está para decorarla por dentro la madera. Y el ciprés pues es un árbol que conocemos aquí, es un árbol que crece muy derechito, muy angostito, que aquí en Morelia pues hay muchos cipreses por toda la ciudad y esta es la madera de ciprés. Con estas maderas y estas otras que les mencioné acá, fueron hechas todas estas casas domésticas en Japón. Estructuras europeas de roble, es decir, el roble pues es un encino. Estas estructuras pues fueron hechas de encino, algunas se ven como estructuras hechas a mano, ¿sí? No se ven tan rectas como si fueran aserradas en un aserradero, sino que en muchos casos eran hechas a mano las vigas. Aquí ya se ven un poco más rectas, como que aquí ya
utilizaron alguna sierra para cortar toda esta madera y poner toda la estructura de la casa, y luego ya nada más se forra con tableros por dentro y por fuera, o por fuera tableros y por dentro se puede forrar con madera, decorar con madera. Este portón es un portón medieval de Inglaterra, en donde pues se observa una construcción combinada. Las puertas de la casa de estructura de madera estaban hechas de robustas tablas verticales, reforzadas por detrás con planchas horizontales. A menudo tanto las jambas como el dintel estaban profusamente tallados. Entonces, ya aquí le ponen un poco más de trabajo, ya no es simplemente la tabla cuadrada, sino que ya vienen el dintel, este es el dintel, viene con una talla ya de algún dibujo, y lo mismo, pues los pilotes que van en forma vertical, que se llaman jambas, también tienen algún dibujo ya establecido aquí, un tallado. El arte de rellenar para formar paredes, bueno, no solamente madera se utiliza para realizar una pared o una casa, sino que también se pueden hacer con otras combinaciones de otros materiales. Por ejemplo, pajilla de zarza o argamasa de yeso. Como se observa en las figuras, se pueden utilizar ladrillos y madera para hacer una pared. Todo esto que ven aquí es madera. Lo demás es ladrillo y puede tener tablas verticales, ¿sí? Incluso una tabla, una cubierta de ladrillo pegada con yeso o con alguna argamasa. Y lo mismo acá, una tabla, yeso y otra tabla y yeso. Entonces pueden estar combinadas con algún otro material. Este es el interior de una casa de madera de la Edad Media. Como pueden observar, todo es de madera, bien diseñado. Aquí algunos muebles, una mesa, sillones, ¿sí? Es muy robustos, un arcón y al final una estructura como para poner libros o algunos objetos ahí. Entonces todo esto era fabricado, hecho de madera. Incluso los techos también se decoraban con algún dibujo para darle más, pues un poco de más vista a las habitaciones, a los lugares donde iban a estar las personas. Este es un arcón, un mueble taraceado se le llama, con incrustaciones decorativas. El taraceado son muebles forrados con chapa e incrustados de algún otro material, que podría ser incrustaciones de otra madera más fina o bien incrustaciones de algún metal como plata, oro o bronce. Sí, es un escritorio en madera de caoba, taraceado con varias maderas donde se representa la luna de miel del rey René de Anjou, pintadas con un delicado colorido. Entonces, este mueble fue pues dedicado a un rey, ¿sí? Bien. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden preguntar, ¿eh? No hay ningún problema por eso. Este es un arcón de Nonnesuch del siglo XVI, también fabricado en madera. Los llamados arcones de Nonnesuch estaban taraceados con dibujos que se supone representaban el palacio de Enrique VII en Nonnesuch. Esto debe ser, pues, en Alemania, me parece que es por ahí. Entonces, este mueble, el taraceado no es otra cosa que ponerle incrustaciones de otras maderas diferentes a la que se usó para hacer el arcón. Es unas incrustaciones que son como dibujos. Aquí es un dibujo que se le hace con pura chapa pegada
¿sí? De diferentes maderas y diferentes colores. Más adelante viene una diapositiva que me gustó mucho, con una madera que da muchos colores, muchas especies de la misma madera, da muchos colores. Y la van a ver. Aquí es un dorado y policromado de la madera del medievo. El policromado se usa mucho en los templos, en los muebles que hay en los templos, en los altares. Y ese policromado pues es un trabajo que hacen los restauradores de esos monumentos, porque son monumentos. Y en este caso, las tallas de estos generalmente son de roble. Este es un mueble o un altar que está en Inglaterra, en Francia, y fue hecho de nogal, de madera de higuera, alcornoque, en Italia. Bueno, son maderas, el roble en Inglaterra y Francia, y de nogal, higuera y alcornoque en Italia. Son algunos países pues utilizan las maderas de los lugares donde los hay. Este es el alcornoque, es un encino, se llama el nombre científico Quercus suber. Este alcornoque es el árbol del corcho, es decir, que a este árbol se le puede quitar la corteza y no se muere el árbol, se le puede quitar incluso toda la corteza del tronco alrededor y no muere el árbol. Es el único árbol que se le puede hacer esto, porque todos los demás árboles, si le quitamos la corteza, pues se van a morir. Entonces, este árbol tiene esa característica de que puede reproducir la corteza. Por eso los que trabajan el corcho, pues tienen plantaciones de este árbol y frecuentemente van y le quitan corteza a los árboles para hacer los trabajos que se hacen de corcho, por ejemplo, los tapones para los vinos y muchas cosas que pueden hacer con el corcho. El nogal, que también fue utilizado para hacer estas estructuras, viene aquí. Este es el árbol y esta es la madera de nogal. El nogal es el árbol que da las nueces. Y bueno, esta madera pues también es muy importante y muy bonita, de color café oscuro. Hay variedades de colores que puede ser café oscuro, café claro, un café medio y así, ir variando todos los colores. Y el encino pues nos da estos colores también, ¿sí? El alcornoque nos da estos colores. Por eso utilizaban mucho esos colores para hacer estas estructuras aquí, en los templos sobre todo. Bien, aquí este es un salón de baile en Gante, Bélgica, del año de 1776 y se utilizaron maderas de polisandro, ébano, nogal, sicomoro y caoba. Aquí les presento algunas de ellas. El polisandro es una especie que tiene muchas variedades de la especie, es una Dalbergia caerensis. De Dalbergias hay muchas y cada Dalbergia nos da un color diferente, como podemos observar en estos cuadritos, los colores que nos pueden dar las Dalbergias, que son árboles, casi todos se parecen, pero pues son especies diferentes. La caoba también es una especie muy bonita y que, bueno, se pueden hacer muebles finos de caoba. Y el sicomoro, este árbol, Ficus sicomorus, es un árbol que crece muy amplio en la copa y el tronco pues es muy grande, muy grueso, de mucho diámetro. Entonces, esto es un piso que fue elaborado con todas estas maderas que dice aquí: polisandro, ébano, nogal, sicomoro y caoba. Y este es un diseño único que pues fue hecho para un salón de baile. Entonces, estos son los usos que tiene nuestras maderas en muchos países, incluyendo
pues nuestro país, México. Esta es una habitación en madera, totalmente de madera toda. Este es un salón muy amplio, una habitación, o puede ser un salón también como de baile. Es una habitación de casa de los Alpes en Teglio de la época del Renacimiento. Entonces, aquí no menciona qué tipo de maderas son, pero pues suponemos que son maderas de esos países de donde están reportadas estos usos de la madera. Este es un taraceado, es decir, incrustaciones. Se le llama taraceado geométrico de un techo de un monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo del siglo XV, en el que se han fundido el arte musulmán y el cristiano. Entonces, aquí este es un taraceado, es una madera en el techo que fue elaborada con pura chapa de diferentes maderas y elaborado los dibujos también con diferentes maderas. Este es un taraceado geométrico, le llaman. ¿Por qué? Porque todo tiene una geometría. Son cuadros, son triángulos, son líneas, y todo es igual, un cuadro igual, y los dibujos son iguales todos, ¿sí? Entonces, son puro trabajo hecho a mano con chapas diferentes de diferentes maderas. Esta es una pared de madera, de encino o roble. Este es un revestimiento de las paredes de la Long Gallery del castillo de Ever en la época de Isabelina, con madera de roble, es decir, encino. Esta es la madera de encino del roble que fue usado para esta parte de esta madera que fue usada como una pared. Bueno, llegamos a un punto donde este ya es otro trabajo, que es marquetería. También son incrustaciones de chapa de diferentes colores para hacer diferentes dibujos en muebles, como este que vemos aquí. Todo el mueble está recubierto con chapa pegada a mano y hechos los dibujos también con chapa. Se pueden hacer cuadros, se pueden hacer muebles decorados con chapa. Y bueno, esta fue hecha con madera de olivo, nogal, polisandro, caoba y boj. Aquí les muestro el olivo, son árboles del olivo, y la madera que produce es esta, muy rebuscada, muy diferente a todas las demás maderas. Como crece, el árbol no crece recto, sino crece como deforme, vamos a llamarlo así, y finalmente cuando se sacan las tablas, pues da unos colores de esta manera que no son tan uniformes. Y el boj, pues es este árbol y da esta madera de la cual se puede trabajar muy fácilmente, en la cual se hacen también instrumentos musicales o bien instrumentos de cocina como es cucharas y otros objetos. Pero la importancia de son los instrumentos musicales que se pueden hacer con esta madera, ¿sí? Más adelante ya vienen las construcciones un poco más sofisticadas, como son las estructuras coloniales primitivas del siglo XVII de los Estados Unidos en madera de gimnospermas, cedro y secuoya. Quiero comentarles que la secuoya, que es esta, es los árboles que crecen, son los árboles que más crecen en el mundo. Tienen de altura, alcanzan hasta los 115, 120 metros de altura. Y son árboles que alcanzan también diámetros hasta 10 metros de diámetro. Y es la madera más cara del mundo, la secuoya. ¿Por qué? Pues por el trabajo que se tiene que hacer para cortar un árbol de estos, que es muchísimo, muy grande. Incluso hay un árbol en Estados Unidos que hicieron un agujero por medio del árbol
y por ahí pasa una carretera en medio del árbol. Entonces, se imaginarán, pues tienen hasta 10 metros de diámetro, entonces puede fácilmente pasar un coche por ahí. Esta es la madera que dan estos árboles, muy, muy bonita, muy parejita, muy, muy uniforme. Y bueno, estas son las estructuras de casas. Esta es una casa en La Balsa, 1651, que fue elaborada de esta madera, la secuoya y el cedro. Estas dos casas fueron hechas. Algunas herramientas que fueron utilizadas para hacer estas casas, pues aquí se presentan. Son herramientas manuales todavía en estas casas que fueron elaboradas con estas maderas. Una casa habitación ya un poco más adelante en Massachusetts, en 1759, las tablas de chila, estas tablas se les llama chila a estas tablillas que están aquí, que son pegadas horizontalmente y que tienen un traslape para evitar que el agua penetre hacia el centro o hacia el centro de la pared. Estas tablillas son pegadas en la orilla, aquí en toda la fachada, y después pues estas fachadas son pintadas, pero tienen todo esto, incluso en el techo viene así todo esto para evitar que el agua, cuando llueve, penetre hacia adentro de la casa. Y se les llama chila. Horizontales, maderas utilizadas, cedro y roble. Bueno, cedro, ya por ahí les mostré un árbol, y el roble, pues es un encino. Otra casa habitación que también tiene estas tablillas en la parte superior, en los techos. Como ven, son como tejas, como si aquí en México se hacen tejamanil, así se le llama, tejamanil, para ponerlo debajo de las tejas de barro. Entonces, estas se hacen de esta manera, se pone el cuadro de madera y con una cuchilla se empiezan a rajar las tablillas estas con una punta más gruesa que otra para poderlas traslapar de esta forma y de esta forma recubrir toda la casa por fuera para que el agua pues escurra por estas aristas que tiene aquí, el escurrimiento es hacia abajo y de esa manera pues no entra el agua hacia adentro. Aparte de esto, pues se le tiene que poner un recubrimiento, una pintura o una pasta para que no penetre el agua hacia adentro. Las maderas que fueron utilizadas pues es el cedro, el roble, el ciprés y la secuoya. Esta construcción data de 1882 y aún está pues en buenas condiciones. Algunas otras construcciones de casas en los Estados Unidos pues son las que podemos observar aquí. Ya las casas parcialmente terminadas muestran la flexibilidad de los sistemas modernos, es decir, que ya en este caso ya son maderas que ya provienen de un aserradero y que se usan tableros para los pisos y tableros para las paredes y bueno, también todos los techos son recubiertos con tablero y después se le pone aquí la teja para que no penetre el agua hacia adentro. Algunos de los tableros que son utilizados para elaboración de casas son estos. Este es un panel de 5 capas con alma de chapa, es decir, es un tablero contrachapado o triplay de 5 capas. Este es un panel de 5 capas con alma de aglomerado, es decir, que todo el centro es un tablero aglomerado como este, por ejemplo. Y nada más tiene chapas en las orillas o en las caras, para de esta manera pues darle una vista a un interior, por ejemplo. Este es otro panel de 5 capas con alma de madera aserrada. Entonces son puras tiras de madera que van en medio y nada más se cubre con chapas por las caras. Un panel de 5 capas con filetes marginales. Es decir, que todo esto está recubierto, es un panel de madera sólida
está en medio y finalmente están recubiertos con chapas por los lados. Algunos paneles, algunos ensambles, que es el machimbrado. Este es un ensamble de machimbrado para unir un panel con el otro y no dejar que pase aire, por ejemplo, de abajo hacia arriba en las casas. Como hace mucho frío en los países cercanos al polo, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, las casas normalmente están sobre unas vigas arriba del terreno. Es una medida aproximada de 1 metro y medio encima del terreno. Entonces hay flujo de aire por debajo y si los tableros no están bien unidos, va a haber filtración de aire de abajo hacia arriba y eso pues hace un frío tremendo ahí, de tal modo que las casas requieren de aire acondicionado, pero con esto se reduce pues el aire. Este es un machimbrado, es un ensamble donde se ensambla un tablero con el otro. Y estos otros tableros son ya más modernos. Este es un tablero aglomerado que se le llama OSB, las siglas en inglés, Oriented Strand Board. Son tableros aglomerados de chapa orientada, son pedazos de chapa. Y este otro es un tablero MDF que está hecho de puras fibras. Es decir, que la madera se muele en un molino de una piedra grandísima y la madera se está moliendo ahí en ese molino y finalmente son puras fibras pegadas con algún aditivo, con algún resistol, con alguna resina y finalmente queda un tablero de esta manera, que también se usa para recubrir las casas de madera. Algunas casas ya más modernas, exteriores de casas modernas, pues son las que se observan en estas figuras. Y pues algunas maderas utilizadas para esto es el abeto o Douglas, la tsuga, la picea, el pino, el arce, cedro rojo del oeste y secuoya. Entonces, estas maderas pues pueden ser utilizadas para todo esto, ¿sí? Entonces, esta es una casa ya muy moderna, igual esta otra, esta es una casa de campo y algunas casas, habitaciones no tan rebuscadas como esta, pero pues que también se pueden elaborar. Y quiero decirles que las casas de madera se construyen muy rápidamente. Aproximadamente el tiempo que tarda una casa en hacerse son 3 meses para dejar una casa ya habitable. Este es un interior de una casa moderna. Pues vemos aquí algunos muebles, cómo está construido por dentro y pues las paredes recubiertas con madera de nogal. La madera de nogal, pues ya se las mostré en alguna diapositiva anterior. El nogal es el árbol que da las nueces. Y bueno, es un color café, por ahí ya lo observaron. Esta es una cama con baldoquino en madera de tejo. El baldoquino es una cama que tiene un techito, pues, vamos a llamarle así, que tiene un techo, el cual pues está, ¿cómo les digo? El techito es para evitar que pues entre aire ya cuando uno está recostado ahí, o bien para protegerse de los insectos, en este caso los mosquitos, zancudos. Alguna silla elegante y con una simplicidad. Esto es una silla que está hecha con chapa, la cual es pegada en estos moldes. Aquí vemos los moldes. Primero son vaporizados. Estas chapas son vaporizadas y después pegadas en estos moldes, de tal modo que esta es una sola pieza elaborada en estos moldes con temperatura. El proceso de doblado o de hacer una figura con madera, pues es a base de chapas pegadas con alguna resina y sobre todo pegadas con una temperatura y vapor en estos moldes que vemos al final. Son unas sillas ya prefabricadas, vamos. Aquí vemos algunos techos modernos con madera laminada.
Son techos muy amplios, de un claro hasta de 50 metros, y estas vigas son puras tablillas pegadas con resina o pegadas con algún resistol y curvadas de esta manera en un molde. Con presión se van pegando las tablas y se hacen pues las vigas laminadas para techos muy amplios. Hay algunos incluso canchas de algún deporte, por ejemplo de tenis, de básquetbol, que son hechos con techos de madera y con vigas laminadas. Y estos son algunos otros diseños que se pueden hacer con la madera. Sí, este es un domo que se puede hacer con madera y pues se pueden utilizar maderas de abeto, de suga, de pino de Oregon y pinos europeos. Ingeniería en madera de la antigüedad. Este es pues un torno en el cual usan el agua para hacerlo girar y posteriormente pues darle una forma a por ejemplo, a una pilastra o a alguna columna. Se le puede dar los dibujos que se le pueden dar aquí en este torno. Entonces aquí utilizan el agua para hacer girar la pieza, que es esta, y posteriormente pues hacerle los rebajos que se le quieran hacer de esa manera para tener pues una pieza ya labrada a base de un torno. Molinos de viento hechos con madera también. Algunas maderas que fueron utilizadas para estos molinos es el pino rígido, el fresno, el falso plátano, tejo, olmo, el manzano, carpé, haya, acebo y hickory, que pues esta madera ya la vimos en alguna diapositiva anterior. Algunos otros objetos realizados con madera, pues hasta relojes se hacían con madera, de diferentes tipos de maderas. Los engranes, todo esto era de madera, todas las piezas son de madera. Y pues algunas máquinas para roscar, diseñada por Leonardo da Vinci. Esta es una máquina para hacer roscas, ¿sí? En madera. Y esta otra máquina es un reloj inglés de caja larga, en madera de roble, maquinaria de Guayacán. Y bueno, la otra máquina es una máquina de hilar, madera de roble, ¿sí? Algunos objetos de otro tipo son, por ejemplo, esto que observamos aquí. Este es un molde para fundición. Es el molde, es el centro del molde, el cual tiene que hacerse de madera. Y después con este molde se hace en arena, se cubre todo esto de arena y se deja el hueco ahí para de ahí depositar el hierro fundido o el acero fundido. Dice aquí que es el molde de un cigüeñal. El cigüeñal pues es una parte de la máquina de un carro o de un barco, y esto pues se hace de madera, el cual después todo esto se reproduce, el hueco se reproduce en arena pegada con algún resistol para después ahí vaciar el metal que va a conformar todo el cigüeñal. Moldes decorativos son estos, y estos pueden hacerse de pino, de caoba o de algunas otras como, bueno, son maderas de otros países, celutong y katsura. Esas no las conozco, la verdad no sé cómo sean. No me di el tiempo ya, no me dio tiempo de investigarlo. Pero esas son algunas maderas que se pueden utilizar para hacer moldes para fundición. Esto que observan aquí es un puente de caballete sobre el Red Sucker. Es un puente en algún lugar
de maderas utilizadas son árboles cercanos a la construcción, que pueden ver, que pueden haber sido pino o una madera que le llamaron mamel. Entonces, todo esto es una estructura de puras tablas o puros pilotes de madera que están soportando pues todo el agua que está de este otro lado. Esto es una presa que fue hecha de pura madera. Y bueno, pues esta es también el uso de la madera para algunas obras, y este es un puente. Una compuerta para el agua de maderas utilizadas, pues puede ser el roble o el Ocotea rhodiae. Es una puerta inglesa con puerta para pues retener el agua de un lado hacia otro, y fue hecha pues de madera. Esta madera, se supone que esta madera es resistente al agua. Aquí tenemos algunas maderas resistentes al agua, como es la parota, que es Enterolobium cyclocarpum, es el nombre científico. Esa parota se usa mucho para hacer canoas y se usa mucho para hacer muebles también. Y tienen una gran resistencia a los insectos. Es una madera que está protegida por sí misma contra insectos y contra, pues, humedad. Es un pináculo de hormigón con armazón de madera. Maderas utilizadas, Abeto Douglas. El pináculo es esto que está aquí. Son estas estructuras para soportar toda la estructura del edificio, que puede ser un estadio, y estos están alrededor de este estadio, por ejemplo. Por eso se le llama pináculos. Estos son como unos refuerzos para que no se ayudar a las pilastras, que son hechas también de madera, ayudar a las pilastras para que no se venga el techo abajo, porque pues puede estar muy pesado. Entonces le ponen estos refuerzos como pináculos. Los coleccionistas, bueno, algunas personas coleccionan antigüedades, algunas personas coleccionan artesanías. Todo esto es hecho a base de madera, son cucharas, son incluso abrecartas, abre sobres. Esto es algo así como un soplador para los, ¿cómo le llaman? Para las fraguas, para hacer los utensilios de herramientas metálicas. Y esto que vemos aquí, pues son pipas para fumar también, tapones para botellas. Y bueno, algunos son hechos de boj, cucharillas de nogal, cortante para verduras, que es este que está aquí. Y bueno, algunas cucharas diferentes de tipos de maderas que se pueden encontrar en los mercados. Algunas otras son abrecartas, cucharas, medidores para los cocineros, los chefs. Son cucharillas para darle las medidas a los ingredientes. Y bueno, aquí un soplador para... es me parece que es como una herramienta, un cepillito o un zapato, algo así. Este es un zapato, este es otro zapato. Entonces son tabaqueras del siglo XVII, la más pequeña en madera de codezo, los tabaqueras en madera de nogal, la caja en forma de fuelle en madera de cerezo. Y bueno, pues son algunas artesanías que se pueden hacer con las maderas. Aquí es un fabricante de zapatos suecos en madera de aliso. Y bueno, ustedes conocen o saben de que los chinos y las mujeres usaban zapatos de madera. Y bueno, estos zapatos de madera tenían una desventaja porque les deformaban los pies, pero ellas pues usaban esos zapatos.
Aquí vemos la elaboración de un tonel de añejamiento para whisky en coñac de madera o coñac en madera de roble. Este señor está haciendo un tonel o un barrilito. Esto quiero decirles que es un trabajo extraordinario, que no cualquiera puede hacer un tonel de estos. Se requiere mucha técnica, mucho tiempo para aprender a hacer un barril de estos. Y sobre todo hacerlo y que no se salga ni una gota de lo que pudiéramos poner ahí dentro. Como son hechos para vinos, entonces no tiene que tener ningún recubrimiento por dentro y no tiene que tener ningún adhesivo. Todo tiene que ser con madera prensada y con cinchos alrededor. Entonces, todo es a base de ensambles y a base de, pues, presión entre los cinchos y las tablillas que están dispuestas para hacer el tonel. Entonces, algunas son hechos de encino o de roble blanco. ¿Por qué de roble blanco? Bueno, porque dentro de todas las maderas hay unas maderas que son permeables y otras que son impermeables. Y el encino blanco es una de las maderas que tienen esa impermeabilidad. Entonces no deja pasar agua de un lado hacia otro. Si ponemos agua en una superficie de esa madera, esa agua no va a penetrar y va a salir por el otro lado. Entonces, esto se debe a un proceso que el árbol genera dentro de la madera que se llama tilosis. Esa tilosis es la que bloquea todos los huecos de la madera, bloquea los poros de la madera y no deja pasar ninguna gota de un lado a otro. Elaboración de sillas estilo Windsor en madera de olmo y de haya. El estilo Windsor son maderas, sillas hechas con madera torneada y bueno, esas sillas son como esta que vemos aquí, tipo Windsor. Y bueno, aquí vemos también el redondeado de la madera en forma manual o en forma rústica. Es un torno rústico para hacer las sillas tipo Windsor, ¿sí? Y este es un hogar taller, pues bueno, hecho con puras varas de madera que pues se puede fabricar. Ahora tenemos una especie que se llama, ¿cómo se llama? Pues son varias especies que se pueden utilizar. Por ejemplo, es el carrizo, el bambú, y hay otras que no recuerdo en este momento, pero esos dos son dos ejemplos muy clásicos, el carrizo y el bambú. Una silla de mimbre, bueno, el mimbre son pedazos de ramitas de un árbol. Este mimbre es como tejido, todos estos son tejidos, y algunos de los árboles que pueden darnos estas varitas es el sauce llorón, y hay otras especies que pueden ser utilizadas para hacer estos. Incluso se hacen cestos de carrizo también, y algunos son de puros ramitas de sauce. Este es un virtuosísimo extravagante, así se le llama. Es una silla construida con madera de fresno y de roble. En otros artículos torneados se usa madera de pino. Entonces fue hecha de roble y de fresno. Entonces todo esto es torneado y hecho para hacer una silla. Está muy rebuscada. El proceso de torneado, bueno, aquí ya es otro proceso, ya es más reciente, es un torneado ya con herramientas más sofisticadas y que se pueden hacer pues diferentes tipos de objetos, como este caso, aquí están realizando un plato o pues sí, un platón. Aquí está realizando una pieza torneada, tal vez para una silla o para hacer algún mueble. El
Chapado, bueno, todo esto es un mueble recubierto con chapa, y esta es la forma como se pega la chapa en un molde. Estas son dos piezas que funcionan como molde prensado, y esta es la pieza que se le va a poner la chapa. Se le pone pegamento y se prensa para poderlo hacer. Estas chapas que ven aquí son sacadas de una madera que está de esta forma, en una madera que se divide en dos ramas, nos da este dibujo. Una madera que está ya sacada la chapa nos puede dar este otro dibujo, y estos dibujos son combinados para pegarlos en muebles finos como este que observan aquí. Este es el aserrado manual de un tronco para sacar la chapa, en este caso chapa elaborada manualmente. Que esa chapa pues tiene que ser muy bien cepillada y dejarla a un espesor uniforme para que pueda funcionar y ser pegada en un mueble. El proceso de chapado ya es un proceso ya más técnico, más sofisticado, reciente. La chapa puede ser aserrada, puede ser rebanada o puede ser desenrollada. Son 3 sistemas para hacer chapa. El desenrollo pues es a base de vuelta y vuelta en un torno, y una cuchilla larga para desenrollar toda una hoja grande de todo el rollo, y después cortarla a los pedazos que se vayan a usar para enchapado de madera o para hacer triplay, como en este caso se hace triplay o se hace madera para pegar en tablas y hacer muebles de esa manera. Esculturas modernas en madera de olmo, que es una escultura que fue elaborada en madera de olmo. Y bueno, obtención de carbón de leña, y este es otro proceso. El carbón de leña se hace con un fuego apagado, se le llama. Se hace una pila dentro de un horno, o se hace una pila de madera en esta forma. Se recubre con lodo. Toda esta madera se recubre con lodo. Se dejan huecos para prenderle fuego, y se hace un fuego, se le llama un fuego apagado, de tal modo que este fuego apagado va a ir quemando la madera, pero sin deteriorarla. Se va a ir apagando una vez que ya se ha pegado, se ha apagado ya el fuego, ¿sí? Entonces es la manera de hacer el carbón. Es como también otra manera de hacer el carbón es con un fuego indirecto. Es decir, en un barril podemos meter madera de esta y aplicarle fuego por fuera, y de esa manera podemos hacer el carbón también con un fuego indirecto. Esta es una obtención de resina y taninos. Esto ya es un poco más, es un árbol resinado donde se obtiene la resina, de la cual se obtienen unos productos. Se obtiene el aguarrás de esta resina y se obtiene brea. Y de la brea se puede obtener muchas resinas, hasta un total de unos 60 a 70 tipos de resinas diferentes. Y bueno, esto es una foto de donde están con una sierra muy grande para cerrar trozos y sacar tablas. Este es otro tipo de obtención de jarabe de arce y hule. Son métodos para obtener el jarabe. Este es el árbol del arce, el cual se tiene una miel de maple, según. Y este árbol es del hule, del cual se obtiene el caucho. Este es el árbol del hule. Y bueno, con el caucho pues, se pueden hacer muchas cosas. Es la base para hacer las llantas, la base para hacer ¿cómo le llaman? Las bandas en los carros, en los motores. Todo eso que está recubierto con caucho. Obtención de pulpa para papel. Bueno, aquí ya es un proceso químico. Maderas utilizadas, coníferas y latifoleas. Todo esto es un proceso
químico para obtener la pulpa y de la cual pues, se hace el papel que todos conocemos, el papel bond. La pulpa se cose o se pone a ablandar en un ¿cómo le llaman? En un digestor, y se le aplican algunos químicos para reblandecer toda la madera y poderla desintegrar y dejar todas las fibras de esta manera, y con estas fibras hacer el papel. Se usan maderas de coníferas y de latifoliadas. La madera que más se usa es el pino y el encino, así como otras maderas se pueden utilizar como las maderas de las huertas, cuando ya tumban los árboles de aguacate, por ejemplo, o de guayaba. Se puede usar también la madera de eucalipto para hacer el papel. Y bueno, algunas otras maderas también pueden ser utilizadas. Productos derivados de la pulpa y del papel, bueno, son todos estos. No se observa muy claramente, pero aquí les muestro las fibras, cómo son pegadas unas con otras por sí solas, pero aparte de que son pegadas por sí solas, se le pone pues una resina para que sean pegadas y se le pone algún aditivo también para rellenar todos los huecos que quedan entre las uniones de las fibras. Esos rellenos, uno de ellos se llama kaolín. Y bueno, de todo eso que vieron en la diapositiva anterior se puede hacer papel para escribir, papel copia, lomos de encuadernación, papel para embalaje, papel suave, fuerte, para uso doméstico, para bolsas de papel, de envoltura, periódico, revistas, libros, planchas de cartón, papel tapiz, papel corrugado, fundas y cajas corrugadas. Todo eso se puede hacer con la pulpa elaborada con madera. Balsas y canoas que también se pueden hacer de madera. Y bueno, todo esto es elaborado con madera y a mano. Los barcos que fueron surcando los mares desde el mundo antiguo son estos barcos muy largos. Maderas utilizadas, el cedro, acacia, carpe blanco, junípero y jaboncillo. Todas estas maderas eran utilizadas para hacer los barcos que después recubrían con cera de abeja, o bien una recubierta con algún aceite para que no penetre el agua hacia adentro. Otro tipo de barcos de Saure, construidos en relieves. Es una embarcación marina que data del 2450 años antes de Cristo. Presenta muchos de los elementos típicos de la construcción naval egipcia. Entonces, son algunos barcos que fueron elaborados. Barcos europeos de roble, algunos amarres de raíz torcida, de tejo, fueron utilizados para hacer este tipo de barcos. Barco de guerra de mediados del siglo XVIII, ya un poco más grandes. Maderas utilizadas, el roble y encinas. Bueno, el roble es un encino y bueno, también pues, son encinos. Estos encinos, como ya lo mencioné, algunos de ellos son impermeables, de tal modo que la madera utilizada en el barco no deja pasarle el agua hacia arriba, estando bien protegidas las ranuras con algunas ceras entre las ranuras entre tabla y tabla, siempre quedan huecos y esos huecos hay que rellenarlos con un material que se pegue en la madera y que no se despegue con el agua. Entonces, eso era. Entonces, el encino pues, fue una madera muy utilizada para hacer estos barcos. Barcos chinos, hechos de madera de abeto, teca,
bambú, pino de samú y pues mamparas de laurel índico. Las mamparas son estas para pues aprovechar los vientos y pues son algunos barcos chinos. Trineo de fresno, bueno, estos ya son utilizados en los lugares donde hay nieve. Quiero decirles que el fresno es muy utilizado para hacer los trineos por su gran resistencia a la fricción. También el fresno se utiliza en las zapatas de los frenos de los trenes del metro en México. Únicamente que le hacen un proceso al fresno para que no se desgaste tan rápidamente y tenga una fricción más adecuada. Se le pone un aceite de cacahuate a esa madera para que reduzca la fricción y tenga un efecto entre, pues, ¿cómo le llaman? Entre las balatas del metro y pues lo que hace que frene es la madera de fresno recubierta o, ¿cómo les menciono? No recubierta, sino que lleva un proceso de impregnación del aceite de cacahuate. Es decir, que el aceite penetra en toda la madera para que tenga el efecto de fricción entre los frenos del metro. Y aquí pues lo vemos fácilmente porque los trineos siempre están friccionando en el hielo, aunque no es tanta la fricción en el hielo, pero sí, pues de tanto uso se pueden ir desgastando. Y la madera de fresno es una de las maderas que resisten mucho la fricción. Evolución de la rueda, bueno, la rueda de madera pues fue evolucionando, primero se hizo así, después de esta manera, luego ya le quitaron peso y le hicieron finalmente como estas que ven aquí, con algunos rayos que también eran de madera y finalmente pues hicieron las carretas, los carretones, los carros, todo lo que pudimos observar con los carritos que empezaron a ser de madera. Algunos carros que también fueron hechos de madera en los tiempos antiguos. Maderas usadas fueron el fresno, el tulípero, la caoba y el cedro rojo para hacer estos carros. Pues eran jalados con caballos y ya después algunos le pusieron su motor, pero pues eso ya fue más adelante. Como este que observamos aquí. Este es un carro con motor ya hecho totalmente de madera, bien decorado, incluso los rines, los rayos, todo era de madera. Y bueno, esto fue hecho en 1924 en Suiza. Y bueno, algunas maderas utilizadas para esto fueron el fresno, el roble, el tulípero, caoba, olmo, hickory, teca, pino, alerce, abedul y haya. Todas estas maderas fueron utilizadas para hacer un auto como el que ustedes pueden observar ahí. Incluso la madera se utilizó en algún tiempo en la aviación. Los primeros aviones fueron hechos de madera, ¿sí? Y bueno, aquí los observamos. Algunos funcionaron un tiempo. Algunas maderas que fueron utilizadas para estos aviones fue el fresno, la picea, el abedul, el roble, el pino y las varillas eran de sauce y avellano. Entonces, algunas de estas maderas eran de muy baja densidad y algunas otras pues sí de alta densidad. Por ejemplo, para las estructuras más fuertes pues utilizaron el fresno. Para las aletas y todo eso que no necesitaban tanto peso, pues se le pudo haber puesto pino o sauce. Arcos, diferentes tipos de arcos y flechas que fueron elaborados y se siguen elaborando todavía estos artículos de deporte o de caza todavía. Artículos deportivos, el bat, las raquetas, algunos otros
artículos deportivos que se pueden usar con la madera, algunos artículos de cocina, y bueno, algunos raquetas todavía por aquí, todos esos artículos de diferentes maderas que se pueden incluso doblar, como en este caso el fresno es una de las maderas que tiene esa característica de que se puede doblar a base de vapor y en una prensa se puede hacer el círculo que se usaba o se usa en las raquetas. Instrumentos musicales, es una marimba hecha con madera y pues abajo tiene algunas maderas utilizadas también ahí para hacer los violines, construcción de violines. Hay algunas maderas que son muy importantes para hacer instrumentos musicales. Por ejemplo, los violines fueron muy utilizados en los tiempos antiguos y las maderas que fueron utilizadas para hacer estos, pues es, por ejemplo, el falso plátano es una de las maderas, el pino negro, el arce moteado, el cordal para las clavijas y bueno, el ébano y polisandro. El ébano normalmente se usa para hacer la parte donde van las cuerdas y todo eso, e incluso en las guitarras es igual. El piano también, que fue muy utilizado y hecho de madera totalmente, con maderas de diferentes. Todas las teclas negras que ven aquí son hechas de ébano y bueno, hay otras maderas utilizadas como lo menciono por aquí, el haya, el pino, el carpé, caoba, el ébano y bueno, algunas maderas más, el arce negro, caoba y bueno, todas esas maderas son utilizadas para hacer los pianos de madera. Algunos ahora ya no son tanto de madera, ya son de otros materiales, pero igual pues funcionaban. Precursores del piano, bueno, estos son algunos precursores del piano, todos estos que observan aquí, pues fueron antes que el piano, ¿verdad? Juguetes romanos, también de madera, un caballito con ruedas, una escultura, una muñeca, ¿sí? Con articulaciones, incluso esta estaba con articulaciones, pero diseñadas. Más juguetes, un caballito de madera, ¿sí? De vaivén, una casita y algunos juguetes, ¿sí? Y bueno, con esta diapositiva, pues quiero mostrarles un poquito lo que fue la madera desde la antigüedad. Me hizo falta ponerle un poco más de muebles actuales que últimamente se están utilizando, resinas epóxicas para hacer cubiertas de mesas. Por ahí, si tienen tiempo, pónganse a ver en internet, pónganle maderas hechas, cubiertas o muebles hechos con resinas epóxicas y allí le abre un panorama general de muebles hechos con resinas epóxicas y son lo más novedoso que tenemos ahorita. Bueno, ya para finalizar, esta es la literatura que se utilizó para hacer toda esta presentación y gran parte de esta presentación la hizo la maestra, la bióloga Lidia Guridi Gómez en su tiempo que estuvo aquí. Algunas diapositivas pues fueron hechas por ella. Muchas de las que les acabo de presentar pues fueron diseñadas por un servidor. Y ya para finalizar, a los jóvenes, a los chicos, las chicas, pues los invitamos a nuestra facultad. Creo que
ya les di un panorama muy general del uso de la madera, y así como este panorama, hay mucho más todavía de usos de la madera. Quiero agradecer a la maestra Erika y al maestro que nos atendió en este momento para dar esta plática, esta charla, al maestro Rufino Osorio. Muchas gracias. Con esto concluyo. Pues si tienen preguntas, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor David. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor, pueden comentarlo. La verdad es que la plática estuvo interesante, ¿no? Todo el recorrido histórico de cómo se ha utilizado la madera, ¿no? Desde la antigüedad, las aplicaciones múltiples, la verdad que a veces se queda corto con todo lo que realmente tiene de aplicación, ¿no? Realmente toda la cuestión de la madera. Doctor, yo quisiera preguntarle a usted, Sí. ¿qué fue lo que lo llevó a interesarse en este material y qué es lo que necesitan nuestros estudiantes si quieren ingresar a la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera? ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Qué es lo que quieren ustedes como docentes, usted como director de esta facultad? ¿Cómo esperan que lleguen los estudiantes o qué pasión deben de tener ellos, qué intereses para poder ingresar a esta facultad? Y también una segunda pregunta es, bueno, ya vimos que existen múltiples usos, pero la cuestión de, supongamos que ya salieron de la facultad, ¿qué posibilidades de trabajo hay para ellos? ¿En dónde se pueden desarrollar? Sí. Bueno, la primera pregunta fue, ¿qué me motivó a mí estudiar la madera? Bueno, yo cuando estaba en el lugar que están ahorita los chicos y las chicas en la prepa, no hallaba qué estudiar, no me decidía. Yo tenía en mente estudiar medicina, tenía en mente estudiar odontología, tenía en mente estudiar veterinaria, alguna de las carreras de la salud. Sin embargo, en ese tiempo, en los años, cuando yo salí de la prepa, fue en 75, 77. En el 77 salí de la prepa. Ya existía esta carrera en ese tiempo. Esta carrera inició en 1980, en 1972, 73, por ahí sí. Todavía no salía la primera generación cuando yo ya estaba entrando a esta carrera. Y lo que me llamó la atención fue, pues, descubrir todo lo que se puede hacer con la madera, como lo acabo de presentar en las diapositivas. Otra de las cosas fue que había prácticas en la industria y esto me motivó a mí también porque dije, bueno, si hay prácticas en la industria, voy a conocer la industria, voy a conocer cómo voy a trabajar en un futuro en la industria. Esa fue una. Y pues lo que me llamaba la atención de las industrias fue la gran industria que puede tener un país, por ejemplo, las industrias del papel, que son enormes, y todo el trabajo que se puede hacer para realizar un papel es mucho trabajo, muy enorme. Fábricas como las de tableros aglomerados, que también son muy grandes, y que con madera de desperdicio del monte se pueden hacer tableros aglomerados, se puede reproducir una pieza de madera, pero pues con otro proceso, que ya no es una madera sólida, ya es una madera pegada con un adhesivo, pero que tiene unas dimensiones predeterminadas. Entonces, todo eso me motivó y lo que también me motivó es que en una carrera nueva, no había todavía egresados, iba a salir la primera generación cuando yo entré y yo pensé, bueno, si no hay egresados, es muy probable que tenga trabajo muy pronto. Y sí, así fue.
Los primeros egresados pues se colocaron rápidamente, se colocaron en las industrias de papel, de tableros aglomerados, en las industrias del aserrío, en fábricas de muebles, en dependencias de gobierno como la Dirección Forestal, como lo que ahora es Profepa, como lo que ahora es Semarnat. Y algunos se fueron a la docencia, se fueron a las secundarias, se fueron a las prepas, también la docencia. Algunos otros se fueron a la investigación en algunos institutos donde había investigación. Entonces, todo eso, pues, viendo que los egresados ya tenían trabajo casi antes de salir, pues eso me motivó bastante. Y ahorita nuestro plan de estudios tiene esa modalidad de que el último semestre se van a una industria a hacer una estancia de entre 4 y 6 meses. Eso les permite conocer la industria y les permite conocer algún proceso que les puede ayudar para titularse en un momento dado, ¿sí? Y lo que tienen que hacer los estudiantes, pues, es echarle muchas ganas a estudiar, que les guste un poco los procesos de la madera, y finalmente aquí se les enseña a cómo deben ser los procesos, tanto de papel, de tableros aglomerados, de aserrío, y bueno, todas las materias son, muchas de ellas son de ingeniería, y el bachillerato que pueden cursar para entrar a esta carrera es el de químico-biológicas, el de arquitectura, ingeniería y arquitectura, pues no recuerdo cuál otro más. Creo que son todos los bachilleratos excepto el de históricos sociales. Sí, creo que todavía no lo tenemos contemplado. Tal vez en algún momento de revisión del plan de estudios podamos incluso ya meter todos los bachilleratos. Y también hay un bachillerato general, creo que pueden cursar los estudiantes. Pueden entrar todos ellos. No sé si todo esto contestó la pregunta, maestro. Sí, maestro, doctor, perdón, muchísimas gracias. Creo que esto ya nos amplía un poquito también la visión y sobre todo la cuestión en lo que nosotros debemos de manejar como profesores en la preparatoria para que puedan pues llegar también con buenos conocimientos. Doctor, muchísimas gracias por su plática, fue muy enriquecedora. Gracias por acompañarnos, por formar parte de este equipo de trabajo. Y espero que no sea la última vez, que sigamos en contacto y nos siga por ahí en alguna otra ocasión apoyando con alguna plática. Sí, con gusto. Puede ser esta plática, puede ser otra, no sé, pudiéramos planear otra plática, tal vez ya no conmigo, con otro profesor, puede ser. Y estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, maestra Erika, al maestro Roberto. También por aquí estuvo la maestra Gaby. Gracias a todos. Excelente día. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos los muchachos y muchachas de la prepa. Hasta Gracias, luego, maestra doctor. Erika. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias igualmente.